Oiga, seguimos atentos a lo que ocurre con Nicolás Maduro. De Nicolás Maduro. Sin embargo, no solo lo presentó específicamente por elecciones en la nación. no queremos confrontación. Queremos que el régimen de Nicolás Maduro se vaya en paz. Nuevamente miles de venezolanos se agruparon en las principales calles de Caracas para protestar. ¿Qué tal amigos y amigas? Sean todos y todas bienvenidos una vez más a Sin Rodeos. Hablamos sobre la situación de Venezuela en una nueva edición, hoy lunes 11 de mayo. Quien les habla, Francisco Javier España, nos invita a que se suscriban, señores, a nuestro canal. Recuerden suscribirse, darle like, @_FE. Allí los vamos a colocar en pantalla para que usted vea, allí está. @sin rodeos _FE para que usted pueda suscribirse, darle like y de esta manera nos estaría apoyando grandemente. Esto le permite al algoritmo de YouTube que esta información, que este contenido llegue a muchísimas más personas y de esta manera vayamos creciendo. Vamos poco a poco. Ya pasamos los 100 suscriptores. Vamos ahora por los 200, esperando su apoyo rotundo, porque este es el contenido que necesitamos que la comunidad internacional vea para que conozca detalladamente lo que está ocurriendo dentro de nuestro país. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Por cierto, en el marco de la celebración del Día de las Madres, adivinen quién se pronunció. Bueno, aquí está, mira. El preso en Nueva York y la presa en Nueva York, los presidiarios que están allá en Nueva York, envían mensajes por el Día de las Madres. Bueno, estas personas no se cansan de mentirles a ustedes. Venezuela gritando libertad y el régimen pendiente de colocarles esta información a ustedes para distraerlos. Así que mientras Nicolás Maduro publica mensajes como este del Día de las Madres, hablando de amor, unión y familia, en Venezuela hay madres que no tienen sus hijos porque el sistema se los arrebató. En los últimos días se han dejado conocer hechos lamentables que han ocurrido dentro de las cárceles con algunos presos políticos. Víctor Hugo Quero, uno de ellos. Y ellos no les importa, mira, si son chavistas, si es el pueblo de a pie, no les importa. Así que amigo que anda apoyando a esta gente, vaya decidiendo qué hacer, porque esta gente no les importa. No les importa lo que puedan hacer en contra de cualquier venezolano. Bueno, allí está Tarek también. Trate de verse en todos esos espejos. Porque esta gente es bárbara. No les importa nada. Por cierto, queríamos felicitar a todas las madres en su día que, a pesar de la situación en Venezuela, han buscado la manera de sacar adelante a sus hijos. Pronto, muy pronto, Venezuela será libre y le va a permitir a todas esas madres tener un poco más de tranquilidad. Esperando que el país cambie completamente y podamos tener por fin prosperidad. Eso es lo que queremos todos los venezolanos. Otra de las informaciones que aparece por acá en los diarios nacionales, donde preguntan si Delcy Rodríguez no está, ¿quién gobierna? Así que el reciente viaje de Delcy Rodríguez a los Países Bajos, por cierto, ella no estaba sancionada por la Unión Europea. ¿Qué hace en Holanda esta persona? Esto está raro. Así que esto ha puesto de manifiesto una problemática que va más allá de lo protocolar. La ausencia de una línea de sucesión clara cuando el cargo de vicepresidente ejecutivo se encuentra vacante. Recuerden que
No hay un vicepresidente ejecutivo que asuma las labores como presidente encargado mientras la interina anda fuera del país. Este escenario no es simplemente una cuestión administrativa, revela las fracturas profundas en el tejido institucional venezolano y cómo, una vez más, la realidad supera el texto constitucional. Ellos se pasan la constitución, ustedes saben por dónde. Así que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 234 que las faltas temporales del jefe de Estado serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo. Sin embargo, el texto constitucional no contempla un escenario alternativo para cuando este cargo está vacante. ¿Quién firma los actos del gobierno? ¿Quién toma las decisiones administrativas en territorio venezolano? La respuesta actualmente es nadie con validez constitucional plena. Así que este no es un detalle menor. La falta de un vicepresidente designado no es un fenómeno nuevo en la historia venezolana reciente, pero sí es la ausencia simultánea de la presidenta encargada. El gobierno, en términos prácticos, queda paralizado en lo que respecta a la cadena formal de mando. Las decisiones administrativas requieren firma autorizada y esa firma simplemente no existe en el marco legal actual. ¿Por qué ocurre esto? Simplemente porque ellos aparecieron ahora con el tema del Esequibo nuevamente. ¿Por qué aparecen con este tema del Esequibo? Simplemente distracción. Así como el mensajito ese o la nota de prensa esa donde, no, es que Maduro envió un mensaje a través de su cuenta oficial, enviándole un mensaje a todas las madres en su día. Entonces, como aparece el caso de Víctor Quero y también el de el ex concejal José Manuel García Sabino, ellos salen ahora con el tema del Esequibo, que ha servido como medio de distracción para que el venezolano enfoque sus energías en que no, sí, es que es territorio venezolano que necesitamos y la soberanía y el patriotismo y el nacionalismo, para tratar de ganar nuevamente a todas esas personas que quieren a Venezuela, a todo el venezolano que pide el respeto de la soberanía y recuperación de espacios y territorio venezolano que al pasar los años se ha perdido porque esta gente no lucha por nada, simplemente usan esto como tema político. Y claro, para desviar la atención de lo que realmente está ahorita a nivel mediático o de información, y no creo que sea tan mediático porque es una realidad lo que viven los presos políticos en Venezuela, y es que ellos liberaron una cantidad considerable de personas presos políticos, quedaron otra cantidad significativa que nosotros hemos dicho por acá, que creemos que la mayoría de esas personas ya las desaparecieron. Y mire, al final el tiempo nos da la razón. Esta madre desesperada durante mucho tiempo buscó a su hijo. Incluso se lo negaron en muchas ocasiones diciéndole que bueno, que no sabían dónde estaba, que X y Y. Y fíjense lo que ocurre después. Como andan en el tema del Esequibo, entonces asumen la responsabilidad de que este señor ya estaba muerto desde hace algo de tiempo. Qué delicado es esto, mire señores, qué delicado. Y es que la gente tiene que saber todo esto. Tiene que saber todo esto. Porque, y hay que decirlo así como nuestro programa, sin rodeos. Porque precisamente Venezuela vuelve a estremecerse con una noticia brutal como esta. Y seguido prácticamente. Porque desde hace tiempo que fue denunciada esta muerte bajo custodia del Estado, de este muchacho, de este señor, pues Víctor Hugo Quero, y ahora del ex concejal José Manuel García Sabino en Anzoátegui. Otro venezolano que entra detenido y aparece muerto. Otro caso oscuro en la política venezolana y sobre todo en la de este régimen criminal y asesino. Otro expediente lleno de silencio, miedo, preguntas. Organizaciones y dirigentes
que denuncian que hubo persecución, amenazas y presión política antes de su muerte. ¿Y ahora qué dirán? ¿Que fue casualidad? ¿Que nadie sabía nada? ¿Que otra vez no hay responsables? Porque en Venezuela pareciese que la cárcel se convirtió en sentencia de muerte para muchos venezolanos incómodos. Los que hablamos de política, los que denunciamos a este régimen criminal y asesino, ahora ¿cómo pueden decir que no son criminales y asesinos? Desmiéntanos. Ya eso se acaba de confirmar, se acaba de confirmar. Lo hicieron con Óscar Pérez. Y el grupo de personas que lo acompañaban lo han hecho con, no sé, la cantidad de venezolanos que han sido víctimas de este régimen criminal y asesino. Entonces imagínense, hablando de horror, y el caso de Víctor Hugo Queiroz ya es señalado por organizaciones de derechos humanos como un posible crimen de lesa humanidad. Uno de los muchos que existen, algunos no documentados, y este en específico que sí está allí documentado. Escuchen esto bien. Su madre, Carmen Teresa Navas, pasó meses buscándolo, meses preguntando, meses rogando por información acerca del paradero de su hijo, meses clamando que le dijeran si su hijo estaba vivo. ¿Qué hicieron ellos? Respondieron con silencio, no sabemos, no tenemos idea dónde está. Pero adivinen qué, finalmente apareció el Ministerio Público. Perdón, el Ministerio Penitenciario, confirmando la muerte de Víctor Hugo Queiroz meses después de haber fallecido. Meses después de haber fallecido. Tenemos el doctor Zair Mundaray, que es un experto en la materia, y que bueno, nos tomamos el atrevimiento de tomar un extracto de lo que de ese programa, pero vamos a tomarlo sobre todo. Él habló de los dos casos, el de Víctor Hugo y también habló de Tarek, pero vamos a escuchar lo que él dijo sobre... vamos a dejarlo para después de este caso, para que la gente pueda primero ver e informarse de lo que ocurrió con este caso de Víctor Queiroz. El diario El Nacional lo titula de esta forma: el caso de Víctor Queiroz Navas, un crimen de lesa humanidad. Este es el diario El Nacional. Así que el caso de Víctor Queiroz Navas, quien murió bajo custodia del Estado y su fallecimiento fue ocultado durante más de un año, representa una violación flagrante que constituye un crimen de lesa humanidad, específicamente bajo la figura de desaparición forzada. Según la abogada Sorani Hernández, este tipo penal es particularmente grave porque subsume múltiples delitos. Comienza con una detención arbitraria por motivos políticos, continúa con la privación de libertad sin debido proceso ni acceso a defensa o familiares y suele derivar en torturas, tratos crueles e incluso el asesinato, como denuncian en este hecho. La situación no solo afecta a la víctima directa, su madre, la señora Carmen Navas, es también considerada una víctima del sistema al exigir pruebas de su hijo en vida sin obtener respuesta y enfrentar un sistema que le negó la tutela judicial efectiva. Fue sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del Estado, explicó la experta en entrevista con El Nacional. La situación se va agravando porque no es nada más el preso político, sino todo el dolor que se le está infligiendo a las familias
resaltó sobre cómo esta realidad se ha extendido a otros casos. La profesora asociada en Derecho Internacional Público en la Universidad Rey Juan Carlos señaló que no se le brindó la asistencia jurídica necesaria a la madre ni se le garantizó el acceso a un sistema de justicia que investigara de manera veraz. Ante la imposibilidad de reparar a la víctima fallecida, recalcó que el Estado mantiene la obligación de ofrecer una reparación moral y pecuniaria a su madre a través del sistema interamericano. Qué cosas, ¿no? Qué triste por lo que tienen que pasar todas estas madres venezolanas. Por cierto, lo importante que ha sido todas estas noticias que han ocurrido, lamentablemente para algunas madres, las pérdidas de sus hijos, ha impulsado a los medios audiovisuales nacionales a que resalten este tipo de información, porque es necesario que la gente conozca la realidad. Porque en Venezuela, con la censura a los medios de comunicación, esto quedaba prácticamente silenciado, todas las noticias. Y bueno, qué tristeza. Mire, ¿cómo es posible que una madre no sepa durante meses que su hijo está muerto? ¿Cómo es posible que un ciudadano desaparezca dentro del sistema penitenciario y nadie responda? Porque ella lo buscó, preguntó y le decían que no aparecía por ningún lado. O sea, no había información sobre él ni un registro de su entrada a los centros de reclusión. Y lo más insólito es cómo es posible que lo entierran sin avisarle a su familia. Yo te digo algo, mira, esto no es negligencia. Esto es una monstruosidad institucional. Porque mientras la señora Carmen luchaba sola contra paredes de burocracia y silencio, el poder seguía haciendo propaganda afuera, cadenas y discursos hablando de la convivencia y paz. Perdónenos, vénganse. Olvídenlo. Esas fueron las palabras de Jorge Rodríguez. Olvídenlo, perdónennos y vénganse. Jorge, ¿qué le vas a decir a estas madres, sobre todo a la señora Carmen, que durante bastante tiempo estuvo buscando a su hijo? Y ustedes, en el silencio absoluto, nunca le dijeron que lo habían torturado. Por allí se maneja la hipótesis de que, al parecer, fue presuntamente envenenado. Víctor Hugo Quero. Escuchemos el reporte que nos tiene Venevisión sobre el caso de Víctor Quero Navas. De su madre, Carmen Teresa Navas. Mediante un comunicado, el organismo explicó que la investigación se activó el pasado 10 de marzo de 2026, cuando el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el 6CPC, inició una averiguación bajo la figura de Noticia Criminis, tras detectar reportes sobre el paradero desconocido de Quero Navas. La ciudadana Carmen Teresa Navas, madre del fallecido, compareció ante el 6CPC tras ser citada para formalizar el conocimiento de la denuncia pública. El órgano solicitó formalmente al despacho penitenciario información sobre la ubicación del ciudadano, lo que dio inicio a una revisión exhaustiva de expedientes. Tras la verificación de los registros, se determinó que Víctor había sido detenido el 3 de enero de 2025 y recluido en el internado judicial Rodeo 1. Además, durante su ingreso y permanencia, el privado de libertad supuestamente no suministró datos sobre familiares directos y no recibió visitas ni solicitudes de contacto por parte de allegados. Tiempo después, el 15 de julio de 2025, Quero Navas fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo debido a una hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo. Tras 10 días de cuidados médicos y según
consta en el certificado de acta de defunción, el ciudadano falleció el 24 de julio de 2025 por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar. Las autoridades explicaron que al estar bajo tutela del Estado y ante la ausencia de sus familiares se procedió a su inhumación formal el 30 de julio de 2025 en cumplimiento de los protocolos de ley. El Ministerio Penitenciario manifestó su disposición ante las autoridades competentes para cualquier revisión adicional del caso. Su detención se produjo el 1 de enero de 2025, presuntamente por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el DGCIM, en Caracas. Denuncia de desaparición. Desde entonces, familiares y defensores de derechos humanos como el Foro Penal denunciaron que no se le permitió el contacto con sus abogados ni familia, calificándolo de desaparición forzada. Acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares el 18 de abril de 2026 a favor de Víctor Hugo Quero y su madre, Carmen Teresa Navas. Rechazo de amnistía. El 5 de mayo de 2026, un tribunal rechazó una solicitud de amnistía, argumentando que los delitos imputados, traición a la patria, conspiración, no calificaban para dicho beneficio, manteniendo su detención sin información clara sobre su ubicación. Carmen Teresa Navas, madre de Víctor, señaló en diversas oportunidades que asistió a instancias oficiales buscando información sobre la vida de su hijo. Porque a todas estas personas que yo le he llevado, que he tenido aquí, he firmado las veces que he ido al ministerio, a los tribunales. Fui a hablar con el anteriormente fiscal general, nunca me dejaron hablar con él. Hablé con el director y lo quitaron. La Defensoría del Pueblo exhorta a que se realice una investigación exhaustiva, independiente y transparente para determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar la justicia. Mediante un comunicado, la institución califica este caso como trágico y asegura que la evidencia la urgente necesidad de impulsar reformas profundas orientadas a erradicar los abusos, la impunidad y las debilidades institucionales que persisten en el país. La misiva manifiesta sus condolencias a la familia de Víctor Hugo Quero Navas. Y desde Foro Penal cuestionan la versión oficial que responsabiliza a la familia por la falta de contacto. Escuchemos las declaraciones de Alfredo Romero, director de esta ONG. Es muy grave y debo decir más bien indignante lo que ha ocurrido con el ciudadano preso político Víctor Quero. Quiero primero aclarar que Víctor Quero estuvo desaparecido desde que fue detenido arbitrariamente y llevado al rodeo 1, que al día de hoy es que se formaliza esa información a través del comunicado del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Estando desaparecido, pues menos aún pudiese tener conocimiento la familia de dónde se encontraba, particularmente la madre. Por lo tanto, el comunicado del Ministerio de Servicios Penitenciarios, al establecer que no tenía visitas o que no se habían solicitado visitas formales de la familia, es realmente no solo erróneo, sino debería decir yo indignante incluso. ¿Por qué? Porque precisamente en el rodeo 1 y a estas personas que se encontraban en esa causa de Víctor Quero, porque Víctor Quero lo involucraban en la causa que llamaban de mercenarios extranjeros, etc. A esas personas que también están desaparecidas, no solo no se les permitió visita, sino mucho más tarde, casi un año después de su detención, sino que tampoco se le permitió defensa privada en la escogencia de su abogado de confianza, por lo tanto no podían tener acceso a ningún tipo de persona externa a lo que era el gobierno como tal o funcionarios del Estado, impuestos como el defensor público. Y decir que esta persona no suministró información sobre sus vínculos filiatorios, es realmente increíble oír eso o leer eso del comunicado, porque repito, no se trata de que era un detenido, se trata de que era una persona que nadie sabía dónde estaba, así como muchos desaparecidos que han existido en el país y particularmente en esa causa que hemos venido denunciando. La confirmación del deceso de Víctor Hugo. Bueno, imagínense, cosas como esas que han ocurrido en nuestro país, también a nivel internacional. Se conocieron algunos testimonios. Carmen Elvira Salazar
se pronunció al respecto. Escuchemos. Sobre Víctor Hugo Quero. Se siguen conociendo. Hoy a primera hora, el senador republicano Reed Scott describía la brutalidad de la dictadura, ahora liderada por Delcy Rodríguez, y decía que no conocía límites. Exigió al régimen respuestas inmediatas sobre lo ocurrido y exigió también a la administración Trump reimponer sanciones a la encargada, Delcy Rodríguez. Estados Unidos debe volver a imponer sanciones de inmediato a Delcy Rodríguez. Víctor Hugo Quero Navas fue secuestrado, torturado, aislado y asesinado por los malvados matones de Maduro. Durante 16 meses, su madre, Carmen, estuvo de prisión en prisión buscando respuestas mientras el régimen ocultaba la horrible verdad. Víctor Hugo había sido asesinado y enterrado hace 9 meses por los mismos matones que los tenía bajo custodia. La brutalidad de la dictadura de Maduro, ahora dirigida por Delcy Rodríguez, no tiene límites. Delcy Rodríguez debe respuestas inmediatas al pueblo de Venezuela y al mundo. Y seré claro, todos los presos políticos de Venezuela, incluidos los desaparecidos, deben ser liberados ahora. Cada persona responsable de este crimen de lesa humanidad enfrentará la justicia. Por su parte, la congresista republicana María Elvira Salazar aseguró que la muerte de Víctor Quero refleja lo canalla, lo inhumano que es el régimen. Dijo también que el secretario de Estado Marco Rubio le está exigiendo a Delcy Rodríguez la liberación de todos los presos políticos. Eso te demuestra la clase de elementos que son, específicamente la Delcy. Te demuestra lo canalla, los sátrapas, lo inhumanos que son en haber escondido el cadáver de un preso político que solamente estaba preso por haber pedido libertad, no por más nada. Eso te demuestra la canalla y la calaña tanto del régimen de Maduro como del régimen de La Habana. Hay que darle gracias a Dios y a Trump, que ha querido hacer este tipo de gestos militares para liberar a un pueblo y darle la posibilidad de que puedan surgir y que puedan ser libres. Lo mismo que está pasando en Irán, que le están dando la oportunidad a los iraníes que cambien de los ayatolas. Es que es muy sencillo, es la luz versus la oscuridad. Y Trump ha venido a echar un foco de luz en el hemisferio occidental. ¿Cuántos presos más en Venezuela deben morir para que haya una verdadera transición? No sabemos que no debe morir ninguno. Lo que hay que exigirle a Delcy Rodríguez, y eso lo está haciendo Marco Rubio, exigirle a Delcy Rodríguez de que esas cárceles de Venezuela tienen que estar completas y absolutamente libres de presos políticos. No se concibe en el hemisferio occidental presos políticos. Los presos son los que han cometido un crimen, pero no el que piensa diferente. Bueno, tristemente en Venezuela es diferente. Los presos son los que piensan diferente. Y la gran pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué ocultaron todo este caso de ellos? ¿Cómo puede una madre pasar meses buscando a su hijo sin saber que ya había muerto? En anteriores días, algunos reclusos o algunos detenidos, no sabemos si eran reos o si eran detenidos o presos políticos, estuvieron haciendo mención de Víctor Hugo, de Víctor Quero, que lo habían desaparecido, que ya estaba muerto. Y esto presionó prácticamente al régimen a tratar de adelantar los hechos y asumirlos. ¿Cómo es posible que una familia, que una madre no reciba información oficial? ¿Cómo puede alguien morir bajo custodia del Estado y nadie explicar qué ocurrió? Eso es lo que hoy denuncian las organizaciones de derechos humanos. Hablan de opacidad, hablan de ocultamiento, hablan de un patrón que se repite peligrosamente en Venezuela. Y esto va mucho más allá de la política, porque aquí no estamos hablando de ideologías, estamos hablando de humanidad, señores. Estamos hablando de una madre destruida emocionalmente, de noches sin dormir, de llamadas sin respuestas, de oficinas cerradas, de puertas bloqueadas, de funcionarios que nadie encuentra. Así como lo dijo ella, fue a visitar muchas veces y a reunirse con Tarek William Saab y simplemente le negaron el acceso a la fiscalía.
el director que estaba encargado, que lo despidieron. Entonces imagínense, de un país donde muchas familias terminan investigando por su cuenta, como ocurrió en este caso, si sus seres queridos siguen vivos. Esto es realmente aterrador, señores, lo que vive Venezuela hoy en día con el sistema judicial y con este régimen criminal y asesino. Bueno, fue tanto la presión a partir del momento en que estas personas gritaron desde el centro de reclusión que no querían que les pasara lo que le pasó a Víctor. Desde ese preciso momento comenzó esa presión. Yo creo que el gobierno ya se sintió como que con tal presión de que fue imposible seguir ocultando la verdad. Y entonces allí viene la indignación que explota tanto dentro y fuera de Venezuela, como pudieron escuchar. Porque miles de personas se hacen la misma pregunta en estos momentos. ¿Cuántos casos más como el de Víctor y ahora el de Juan Carlos? Creo que es Juan Carlos, ya va, déjenme ver por acá. Perdón, José Manuel García y de Víctor Quero existen en Venezuela en la actualidad. Porque nosotros acá en este espacio hemos denunciado que esas restantes personas que aún quedan por liberar bajo la ley de amnistía, creemos que ya no están con nosotros. Eso creemos nosotros. Y el tiempo nos está dando la razón. Ya ocurre el primer caso con Víctor Quero. Entonces imagínense, ¿cuántas madres desesperadas siguen esperando respuesta por este régimen criminal? ¿Cuántas familias viven con miedo de recibir una llamada devastadora acerca de la situación de su hijo o de sus familiares? ¿Cuántos presos han desaparecido entre el silencio burocrático y la opacidad del sistema? Este caso no solo exige justicia, exige responsables. Aunque sabemos que el responsable es el Estado venezolano. Porque cuando una persona entra bajo custodia del Estado venezolano, el Estado tiene la obligación de responder por su vida. Y cuando la verdad tarda meses en aparecer, la desconfianza se convierte en rabia. Hoy el nombre de Carmen Teresa representa la lucha de miles de madres venezolanas que no se rinden. Madres que siguen buscando, madres que siguen denunciando, madres que no aceptan el silencio como respuesta. Y aunque algunos quieran pasar rápidamente la página, este caso ya dejó una herida profunda en Venezuela. Porque hay preguntas que todavía nadie responde, y cuando un país deja de responder preguntas tan graves, lo que nace no es tranquilidad, lo que nace es miedo, y el miedo jamás podrá esconder la verdad para siempre. Situaciones reales que vive nuestro país, y es que así como el caso de Víctor, ocurre casi de manera inmediata otro caso. Ojo, no de manera inmediata porque lo de Víctor ya tiene meses de haber ocurrido. Pero hace pocos días, y esto fue muy rápido, lo de la detención de José Manuel García. Vamos a colocarlo por acá, en pantalla. Allí lo tienen. José Manuel García, quien fue detenido en Anzoátegui. El dirigente estaba detenido desde febrero en la Policía Municipal de Anaco tras denunciar presuntos hechos de corrupción. Así que la ONG Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales denunció este domingo la muerte de José Manuel García Sabino, ex concejal del municipio de Anaco, estado Anzoátegui, mientras se encontraba bajo custodia del Estado. García Sabino, quien permanecía recluido en la sede de la Policía Municipal de Anaco desde febrero, murió la noche del pasado viernes 9 de mayo. Con este deceso, la organización alertó que la cifra de presos políticos fallecidos se eleva a 31. El abogado Zair Mundaray reveló que el ex concejal resultó detenido luego de que denunciara hechos de corrupción dentro de la alcaldía y el consejo municipal de ese municipio. El alcalde, llamado Jesús Ríos, y dos concejales llamados Edgar Torres y Jean Caraballo le montaron una persecución
amenazas y un expediente por estafa y lo llevaron preso. Ahora está muerto, añadió el ex fiscal del Ministerio Público en X. Así que hasta el momento ninguna autoridad oficial se ha pronunciado sobre las causas del fallecimiento. El abogado Mundaray exigió una investigación urgente por parte de la Fiscalía y preguntó qué hará Larry de Boe ante esta muerte en cautiverio. Una más. Así que García Sabino pertenecía al Partido Socialista Unido de Venezuela, para que ustedes vean, amigos, que el hecho de pertenecer a este partido político no quiere decir que usted se pueda salvar de las garras de estos criminales. Así que la muerte de García Sabino se produce en un clima de alta tensión y cuestionamientos hacia el sistema penitenciario venezolano. El hecho ocurre solo 4 días después de que el Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmara el pasado 7 de mayo el fallecimiento del preso político Víctor Hugo Quero Navas. El caso de Quero Navas generó indignación nacional debido a que el Estado ocultó su deceso durante 9 meses. Por allí también leíamos una información donde Tarek William Saab, el fiscal para ese momento, declaraba de que estaba bien. Entonces hay que investigarlo. Este no se va a salvar. Mire, Tarek William Saab no se va a salvar. En menos de lo que cante un gallo, ya ustedes lo van a tener tras las rejas. Ya verán. Ya verán. Ya sea porque el gobierno necesita entregar una ficha de alto rango para que el pueblo se sienta tranquilo y diga, no, sí, mira, están trabajando por hacer una limpieza dentro del PSUV. Criminales, corruptos, delincuentes, narcotraficantes, narcoterroristas. Bueno, esta gente es de todo. Gente que quiere decir que al pueblo, nosotros somos del pueblo, ¿no? Ustedes no son ninguno del pueblo. Ustedes lo que son una cuerda de bandidos, criminales, asesinos. Eso es lo que son ustedes. Y ninguno se escapa a esa realidad. Así que bueno, activistas y defensores de los derechos humanos han calificado estas muertes, ambas, la de Víctor Hugo y la de José Manuel García, no como hechos aislados, sino como un patrón de desatención y opacidad institucional que compromete la responsabilidad directa del Estado venezolano. Creo que por allí hay una lista que publicó Zaire con los rostros de las personas que hasta ahora han sido durante el régimen detenidas y desaparecidas. Y al final, ¿cómo han terminado? Todos igual. Ya saben de qué manera. Qué triste, señores. De verdad que triste todo lo que está viviendo el pueblo venezolano por este desgobierno. Quisiéramos que ya abandonaran el país y dejaran al venezolano estar tranquilo, viviendo en paz. ¿Cómo harán esas personas que aún siguen apoyando a ese régimen? Yo quisiera entenderlo, porque es que hay algunos que defienden a ultranzas a estas personas. O ustedes están comiendo algo del pastel que se están repartiendo ellos, porque el pastel es Venezuela. Y se han repartido ese pastel, bueno, sin importar nada. Así son las cosas, señores. Así que bueno, José Manuel García Sabino y Víctor Hugo Quero, dos nombres más que hoy sacuden la conciencia de un país cansado de abuso, silencio y oscuridad. Y aquí lo vamos a seguir diciendo. Aunque les incomode a ustedes, aunque intenten callarlo, aunque intenten censurarlo, porque la verdad no se entierre, las madres venezolanas tampoco se rinden en la lucha de que la verdad salga a la luz, tal y como ocurrió en este caso.
señores. Es triste, pero así es la situación que vive el venezolano. Bien, y en medio de todo esto aparece otra pregunta explosiva, y es que ¿dónde estaba el uranio altamente enriquecido que Estados Unidos sacó de Venezuela? ¿Qué se escondía? ¿Qué negociaciones hubo? ¿Por qué el país nunca recibió explicaciones claras? Porque mientras el venezolano común hace colas, pasa hambre y sobrevive con salarios destruidos, las élites juegan con información sensible, secretos internacionales y operaciones que jamás explican al pueblo. La opacidad se convirtió en la política de Estado. A ver por acá entonces. ¿Dónde estaba el uranio altamente enriquecido que Estados Unidos sacó de Venezuela? Estados Unidos confirmó la extracción y retiro total de 13.5 kilogramos de uranio enriquecido al 20% que permanecían almacenados en el antiguo reactor experimental RB-1 del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, ubicado en el estado Miranda. El material nuclear fue retirado en coordinación con socios internacionales, entre ellos el Organismo Internacional de Energía Atómica y autoridades de Estados Unidos y Reino Unido. El combustible se encontraba en el reactor RB-1, el primer reactor nuclear de investigación de Venezuela y uno de los pioneros de América Latina. La instalación comenzó a operar en 1960 y fue utilizada con fines científicos y médicos hasta su cierre definitivo en el 91. ¿Por qué existía este material en Venezuela? El uranio enriquecido al 20%, según el gobierno venezolano, era utilizado para investigaciones científicas, producción de radioisótopos y aplicaciones médicas. Aunque no alcanza el nivel típico para armas nucleares, el 20% es considerado un umbral sensible en material de no proliferación, por lo que su almacenamiento y traslado están sometidos a estrictos controles internacionales. Tras la censura del tras la clausura del RB-1 en el 97, parte del combustible fue devuelto a su país de origen, pero de acuerdo con las autoridades venezolanas, una cantidad residual permaneció bajo custodia técnica en las instalaciones del IBIT durante casi 3 décadas a la espera de una operación internacional para su retiro definitivo. El antiguo reactor cobró nueva relevancia luego del ataque militar del 3 de enero del 2026, cuando 2 misiles impactaron a unos 50 metros de las instalaciones del IBIT. Según el gobierno de Delcy Rodríguez, la cercanía de las explosiones elevó el riesgo ambiental y aceleró las gestiones para extraer el material nuclear restante. Bueno, allí está. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Bien. Vamos con entonces otra de las informaciones bastante importantes, y es sobre el caso de Tarek. Porque Tarek ya compareció a su primera audiencia, creo. Creo que fue su primera audiencia. Y bueno, rompió el silencio. ¿Sí? Rompió el silencio Tarek. El mismo hombre que durante años fue una de las figuras más poderosas del régimen. Ex ministro de Petróleo, ex vicepresidente, el hombre señalado internacionalmente el centro del escándalo de PDVSA Cripto. Ahora está hablando. Y lo que se dijo está sacudiendo a Venezuela, confirmando cosas que ya muchas de las personas que han salido en libertad, que han sido presos políticos, lo han dicho. Aquí no estamos descubriendo el agua tibia porque sabemos la realidad. Durante su presentación al tribunal, el Exami lanzó una frase que rápidamente encendió las redes y el debate político. Si este es el robo más grande de la historia, entonces que sea el juicio más transparente del mundo. Con esa frase prácticamente desafió al propio sistema. Pidió que el juicio sea público, que todo el país vea las pruebas,
que las audiencias sean abiertas y que se conozca toda la verdad del caso PDVSA Cripto. Pero eso no fue todo. También denunció presuntas irregularidades durante su detención. Aseguró que inicialmente no le permitieron tener defensa privada y según reportes habló incluso de presuntas torturas y presiones dentro del proceso judicial. Y aquí es donde la historia se pone más interesante y más delicada también, porque Tarek El Aissami no es cualquier figura. Estamos hablando de uno de los hombres más influyentes del chavismo durante años. Un hombre con acceso al poder, al petróleo, al dinero y a los secretos internos del sistema. Por eso muchos ahora se preguntan, ¿está comenzando una guerra interna dentro del chavismo? Hay sectores intentando silenciarlo. ¿Puede Tarek revelar información que comprometa a otros altos funcionarios? Porque cuando cae alguien así como Tarek, tan poderoso, nadie sabe hasta dónde puede llegar la explosión. Así que mucho ojo, el caso de PDVSA Cripto es considerado uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia reciente de Venezuela. Miles y miles y miles de millones de dólares desaparecidos. Operaciones petroleras bajo sospecha, criptomonedas, empresas fantasmas y una trama que hoy sigue llena de preguntas. Es que esta gente, mira, y sobre todo Tarek, nosotros lo leíamos de hace bastante tiempo, que compraba los buques y no le importaba perder los buques. O sea, mandaba el petróleo con el buque, si el buque regresaba bien y si no, también. Mira la cantidad de dinero que se robaban estas personas. Y que lo que hoy parece ser un tema de investigación y de detención por corrupción, ¿no cree usted que parece más que un tema de queremos saber dónde tienes ese dinero que te robaste? Porque el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Como que vamos a robarle lo que él ya se robó. Imagínense esto. Se le hace más fácil que prácticamente saber dónde está el dinero que tiene el Aissami es un botín muy jugoso y muy tentador para esos del régimen, para la cúpula del poder. Tanto para Diosdado, Delcio y Jorge y todos estos políticos del régimen que quieren vivir el resto de su vida con mucho dinero. Por eso es que ellos están cumpliendo todo lo que les dice Estados Unidos. Pero eso sí que quisiéramos saber. Quisiéramos saber qué están tramando estos personajes. Yo pienso que puede ser eso. Está vivo por todo el dinero que se robó. Y que estos personajes quieren saber dónde está esa fortuna. Para ellos comerse ese pastelito también. Bueno, pastelito no, ese es un pastelote. Han tratado de hacerle una y mil cosas. Según él, en declaraciones ofrecidas, bueno, denunció torturas. Hay nombres de militares, fiscales, el psiquiatra que le estaba inyectando o le estaba dando un medicamento para drogarlo y tratar de que se auto incriminara. Porque de esta manera trabajan ellos. Y fíjense, es Tarek El Aissami, una de las figuras más influyentes y más poderosas del chavismo durante los últimos años. Y entonces usted, amigo cristianito, influencer, tiktoker, youtuber, que se la pasa haciéndole videos para lavarle la cara a estas personas, ¿usted cree que usted puede escapar de esto? Si no escapó Tarek, ¿usted cree que usted puede escapar? Vaya pensándolo bien que hace.
Porque esos pseudo influencers que hay por allí en las redes sociales tratando de lavarle la cara al régimen, haciendo TikToker y videos estúpidos, donde de una u otra forma buscan la manera de hacer ver que los culpables son otros y no son ellos. He visto por allí a un joven que va a las colas de la gasolina, sí, pero échenle la culpa a Trump, pues no es Trump el que está mandando. O sea, échenle la culpa de la cola a Trump, de la cola por la gasolina a Trump. Salió el ministro de Energía y Minas, ¿no? O el de Electricidad, no sé cuál fue el ministro que salió, no recuerdo el nombre, ni el ministerio. Pero adivine cuáles son las declaraciones del por qué se va la luz en Venezuela. Ah, porque es que ahora con el crecimiento económico están comprando muchos electrodomésticos y esto genera, bueno, más... Es que mire, es que genera más consumo de energía. Mire, que hay que ver que cómo puede una persona escuchar a estos tipos dando este tipo de explicaciones y usted vaya y le crea. Entonces, como el crecimiento económico ha sido constante en Venezuela, la gente ahora tiene más poder adquisitivo. Cuando el salario sigue en 0.30 centavos por dólar, tiene más poder adquisitivo y pueden comprar más electrodomésticos y esto genera más consumo energético. Y por supuesto que esto, bueno, ocasiona un colapso en todo el sistema de la red eléctrica nacional y por ende, bueno, la capacidad disminuye y ocurren los apagones y ahora no, entonces no van a ser los rayos perpendiculares que justamente son tan criminales que van y atacan al pueblo venezolano también, porque hasta la naturaleza está en contra de Venezuela con los rayos perpendiculares atacando Venezuela directamente para generar entonces un racionamiento eléctrico. Ahora no, es el crecimiento económico. Imagínense. Imagínense. Entonces tenemos un tipejo por allí, ese mismo, el de la cola de la gasolina. Es que no los, mira, yo no los nombro porque es que da tristeza escuchar a estos tipos, que deben ser unos vagos. Y creo que lo escuché por ahí decir que él era no sé qué, graduado en no sé qué. Y no creo. Eso es mentira. Que me muestre el título a ver. Así como la bachiller. Dijo que era abogada y al final no terminó nunca mostrando nada. Así son estos personajes para lavar la cara del régimen. Entonces, me perdí. El joven, que él paga una consulta. Entonces, ¿cómo es posible que mira lo que se gana un doctor? Bueno, pero es que el doctor tiene que pagar secretaria. Tiene que pagar el local donde está, donde hace sus consultas. Además, la mayoría de los doctores también atienden en los hospitales públicos, en los ambulatorios, no solamente en la parte privada. También hacen, bueno, le permiten a otras personas tener consultas gratis. Ah, que cobra tanto, que hace tanto al día. Entonces, ¿cómo van a decir que yo sí tengo para pagar mi consulta? Bueno, felicidades que usted tiene para pagar su consulta. Me imagino que con lo que le da el régimen para lavarle la cara, usted también tiene cómo pagar la consulta. Cuestión que no tienen la mayoría de los trabajadores. Mira, en algún momento la gente va a explotar contra ti porque estás haciendo cosas que de verdad que no son nada positivas. Eso de lavarle la cara de la manera como tú lo haces, no cae bien. No cae bien porque te estás burlando de la inteligencia del venezolano. El hecho de que tú, que no sé, que tengas emprendimientos y eso, hay venezolanos que estudiaron, se prepararon para ejercer una profesión y no puede ser mal remunerada. O sea, no puedes burlarte de la inteligencia del venezolano. Es triste. Pero así son ustedes. Así son ustedes. Porque fíjate, mientras hacen todo este tipo de daño a la población en general, mientras le quitan la vida a algunos venezolanos presos políticos, salen con algunas estupideces como esta. Y luego el tema político del Esequibo para tratar de desviar la atención de lo que realmente importa en estos momentos, que es la lucha
por la libertad de los presos políticos. Bueno, escuchemos, estamos alargando bastante el programa, sobre esto de la operación nuclear que estábamos hablando hace poco. Para que... perdón. Ya eso lo pasamos. Es que hoy teníamos bastante información, señores. No queríamos escapar nada. Dejar escapar nada. No, tenemos Zaira Mundaray con parte de lo que ha sido su investigación y además un resumen de lo que es el caso Tarek El Aissami. Escuchemos. Delicado. Se trata de la declaración de Tarek El Aissami durante el juicio PDVSA Cripto. Entre muchas cosas de las que señaló, ha indicado que fue interrogado mediante el uso de fármacos, fue drogado por órdenes de Tarek William Saab, y que estaban presentes allí un psiquiatra del Ministerio Público y estaban presentes 2 fiscales, Farid Mora, ampliamente conocido por múltiples violaciones de derechos humanos, y Eddie Rodríguez, el fiscal que está llevando la causa, a quien señaló de manera directa de ser copartícipe de esos hechos. Lo más grave es que Eddie Rodríguez no negó esto, de modo que esto se da por cierto, y esto ciertamente constituye una forma de tortura, constituye un mecanismo que está absolutamente prohibido, independientemente de que Tarek El Aissami sea un hombre que ha estado vinculado con la violación de derechos humanos de los venezolanos, con el retroceso del espacio público, del espacio democrático, ha liderado la represión en múltiples oportunidades, pero ahora es la víctima de la represión. Pero este hecho además ratifica lo que le ocurrió a Juan Requesens. Recordemos aquel doloroso episodio en 2018 cuando Juan Requesens fue exhibido, obviamente con algún nublado desde el punto de vista del razonamiento. En esa oportunidad yo señalé que había sido drogado, después él mismo lo indicó y que fue obligado a confesar una serie de hechos respecto de los cuales nada tenía que ver. Hoy vamos a hablar de cómo el régimen venezolano utiliza drogas para los interrogatorios y cómo esto se encuentra violenta gran cantidad del ordenamiento jurídico nacional e internacional. Gracias por estar en Veredicto Mundaray, gracias por sus comentarios, nos animan mucho a seguir y bienvenidos al episodio de hoy. Veredicto Mundaray. En 2018, cuando ocurrió el episodio de Juan Requesens, yo escribí un artículo donde señalaba que los nazis son los precursores de la utilización de drogas, primero para sus propios soldados, para generarles ánimo, euforia, que no sintieran peligro frente a las acciones que ejecutaban, pero también contra los enemigos, en los interrogatorios, lo que hacían los espías, que hacían contra los presos de guerra, etc., tratando de sacar información. Fueron especialmente crueles. En ese artículo decía que utilizaron ampliamente la pervitina durante la Segunda Guerra Mundial. Hay un escritor alemán que se llama Norman Ohler que estudió ampliamente el uso de drogas nazis y sostiene que en la invasión de Francia se logró mediante el uso protagónico de drogas. A los soldados se les daba pervitina, que se le conoce ahora como speed. Y la idea era intentar, mediante el uso de las drogas, los consumidores sufrían un aumento de la autoestima, eran dotados de una gran euforia y una sensación de omnipotencia. Pero además, está documentado que los nazis utilizaron escapolamina, cápsula de dormidera, Bueno, allí dando un breve resumen de lo que fue la medicina que se le estaba administrando a Tarek El Aissami para obligarlo a hacer declaraciones. Tomó como ejemplo el caso de Juan Requesens, donde también al parecer fue obligado mediante bajo algún efecto, alguna droga, hizo una declaración donde, bueno, hacía cualquier tipo o hablaba sobre algunos delitos y algunas cosas, autoincriminándose. Y es lo que
hacían los nazis en aquellos tiempos, según explicaba Zaira Mundaray, que por cierto los invitamos a que sigan su canal. Veredicto Mundaray. Sigan a este experto en esta área judicial, que siempre tiene muy buena información sobre los casos en Venezuela. Así que los invitamos a que sigan su contenido. Esos son los contenidos que realmente necesitamos seguir. Contenido de investigación, periodístico, de expertos en la materia. Y dejemos el chiste y las otras cosas para después. Ojo, no estoy hablando del contenido de humor. Ustedes pueden seguir contenido de humor, pero hay gente siguiendo otros contenidos que realmente no les veo mayor interés. Y la gente va y pierde su tiempo allá. Necesitamos que nuestras energías estén dedicadas al avance por la libertad de Venezuela. Bien, y en resumen de lo que ha ocurrido con el caso de Tarek, según la declaración entonces de Leizami, los militares que él mencionó públicamente fueron, como lo decía allí Zair Hernández Lares, identificado como uno de los funcionarios militares involucrados en presuntas torturas físicas y psicológicas. El coronel, también el otro que es el coronel Tabata, señalado por el Leizami como uno de los oficiales presentes durante las presuntas torturas e interrogatorios. También el coronel Montilla Seijas, descrito por el mismo Leizami como uno de los oficiales descrito como su peor verdugo durante el tiempo que estuvo detenido. También el almirante Fran Campos, mencionado en relación con el presunto traslado forzado tras una cirugía cuando Leizami aún estaba en condición delicada de salud. Creo que tenía pocas horas de haber sido operado. Lo trasladaron igualmente a su celda. No le dieron recuperación en el centro hospitalario donde le realizaron la intervención. No les importó, al parecer, luego de ser ingresado a su celda o en camino a su celda, se cayó de la silla y esto, bueno, muchas cosas. También tenemos que habló de otros nombres, Tarek William Saab, a quien acusó de presuntamente ordenar las torturas y presiones durante su detención. Este va a ir preso, mire, más temprano que tarde este va a estar allí tras las rejas. Eddie Alberto Rodríguez Bencomo, señalado por el Leizami como uno de los fiscales que participaba en interrogatorios, amenazas e insultos, según el relato, hacía el papel del policía malo. Este sujeto, este fiscal, Eddie Alberto Rodríguez Bencomo. Pero es que también, fíjense, Tarek iba hasta allá, Tarek William Saab, iba hasta allá hasta su celda. Le decía, ¿cómo es que era? No, ahora sí vive aquí, más bien estás viviendo como un príncipe, durmiendo en el piso. También Farik Karim Mora Salcedo, mencionado como otro de los fiscales presentes durante los interrogatorios y presiones psicológicas. Sobre el psiquiatra que presuntamente lo había drogado, los reportes públicos revisados hasta ahora mencionan que Leizami habló de un psiquiatra del Ministerio Público, que era el que le suministraba esta medicina, para intentar que declarara bajo los efectos de esta droga y bueno, declarara lo que ellos querían que usted conociera. Pero esta trama, mira, pica y se extiende. Esto es solo el principio. Esto es solo el principio. A ver cómo termina todo esto. A ver cómo termina todo esto, señores. Eso cambia, fíjense, completamente el escenario político actual. Porque si el juicio realmente se hiciera público, como lo está pidiendo Leizami, Venezuela podría escuchar cosas que durante años permanecieron ocultas. Y esa es la gran tensión que hoy existe. ¿Hablará realmente Tarek Leizami? ¿Mostrará pruebas? ¿Señalará nombres? Bueno, ya él dijo algunos nombres, pero era de quienes lo torturan. Y las personas que lo visitaban también para torturarlo, psicológicamente también, como los fiscales. El mismo Tarek William Saab.
o todo terminará bajo silencio. Sabemos y creemos, estamos casi 100% seguros que este hombre no está bajo tierra por el simple hecho de todo el dinero que se robó y que estos del régimen quieren parte de ese pastel. O quizás todo el pastel. Así que las redes sociales explotaron. Muchos venezolanos dicen que esto apenas comienza. Yo también pienso lo mismo. Otros creen que estamos viendo una purga interna y algunos aseguran que detrás de todo esto hay una batalla brutal por el poder. Lo cierto del caso es que se volvió a poner bajo el ojo internacional y bajo presión internacional el gobierno, el chavismo, y convirtió nuevamente a Tarek El Aissami en el centro de la tormenta. Porque cuando un hombre que estuvo tan arriba, un hombre tan poderoso como Tarek rompe el silencio, todo el sistema comienza a temblar. Así que ojo entonces con lo que ocurre en Venezuela. El Aissami, recuerden ustedes que fue o está siendo acusado por corrupción en PDVSA, lavado de dinero, asociación para delinquir y señalamientos internacionales vinculados al narcotráfico y evasión de sanciones. También el caso de Venezuela Cripto, que es el más famoso. Bueno, señores, nosotros con esto estamos llegando al final de nuestro programa por el día de hoy. Nos extendimos bastante, pero es necesario conocer muchos puntos de los que hoy estamos hablando acá para que usted sepa la realidad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Muchos temas de interés, de investigación. El caso de estas dos personas, uno que tenía meses de haber fallecido, otro que recientemente también fue reportado como muerto bajo la custodia del Estado, y ahora las declaraciones de Tarek El Aissami que han encendido las redes sociales y además las interrogantes de muchas cosas sobre los casos de corrupción en Venezuela. Así que nos despedimos esperando que este programa haya sido de su total agrado. Los esperamos el día de mañana cuando tendremos más de la información que acontece en nuestra linda, bella y hermosa patria Venezuela. Que tengan un feliz inicio de semana.
palabras sus parejas, por supuesto. Por la manera en el que revisar la información. Oiga, seguimos atentos a lo que ocurre con Nicolás Maduro. De Nicolás Maduro. Oiga, seguimos atentos a lo que ocurre con Nicolás Maduro. De Nicolás Maduro. Sin embargo, No solo me presenté. Específicamente por elecciones en la nación. no queremos confrontación. Queremos que el régimen de Nicolás Maduro se vaya en paz. Nuevamente miles de venezolanos se agruparon en las principales calles de Caracas para protestar. ¿Qué tal amigos y amigas? Sean todos y todas bienvenidos una vez más a Sin Rodeos. Hablamos sobre la situación de Venezuela en una nueva edición, hoy lunes 11 de mayo. Quien les habla, Francisco Javier España, los invita a que se suscriban, señores, a nuestro canal. Recuerden suscribirse, darle like, @. Oiga, seguimos atentos a lo que ocurre con Nicolás Maduro. De Nicolás Maduro. Sin embargo, No solo me presenté. Específicamente por elecciones en la nación. no queremos confrontación. Queremos que el régimen de Nicolás Maduro se vaya en paz. Nuevamente miles de venezolanos se agruparon en las principales calles de Caracas para protestar. ¿Qué tal amigos y amigas? Sean todos y todas bienvenidos una vez más a Sin Rodeos. Hablamos sobre la situación de Venezuela en una nueva edición.